Apreciado docente, en las lecciones 2, 3 y 4 del curso revisaremos los procesos cognitivos, las situaciones escolares y auténticas. En la lección 2 reflexionaremos y profundizaremos en los propósitos del modelo curricular, cuyas metas se concretan en los aprendizajes esperados. Como vemos, evaluar se convierte en un ejercicio fino, ya que cada componente curricular desarrolla distintas competencias. Frecuentemente, generamos propuestas y actividades de evaluación, conformadas por una consigna de lo que queremos que el estudiante realice. La consigna está acompañada de información que pone al estudiante en un contexto determinado, en el que deberá comprenderla y utilizarla. Esta forma de construir las actividades nos obliga a elaborar propuestas de enseñanza y diseño de evaluaciones creativas y originales. Cuando evaluamos contenidos que requieren utilizar datos o piden memorización, estamos frente a actividades que responden a un aprendizaje superficial. En cambio, al buscar la comprensión de los materiales estudiados, se requiere un nivel superior de cognición para acceder a un aprendizaje profundo. Ambos aprendizajes son importantes. La adquisición de datos y métodos son la base para desarrollar la comprensión de los contenidos, de manera que el estudiante pueda explicarlos y apropiarse de ellos. Estimado docente, en la tercera lección revisaremos situaciones que como docentes presentamos de manera constante. Cuando generamos situaciones escolares que no abordan el contexto de los estudiantes, corremos el riesgo de que no haya un encuentro significativo con los contenidos. En cambio, cuando generamos situaciones auténticas, el conocimiento se produce y utiliza de modo similar al de la vida real. Esta forma de evaluar permite que los estudiantes sean parte de su proceso y genera una actitud favorable para el aprendizaje. Estimado colega, en la lección 4 diseñamos un conjunto de situaciones auténticas conforme al contexto escolar y cultural de los estudiantes, para que se sientan motivados y su aprendizaje sea significativo. En esta tarea echas a andar tu creatividad y fortaleces tu empatía con los estudiantes. Para ello, cuentas con los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social o los ámbitos de autonomía curricular. Este trabajo requiere investigar, estructurar situaciones desafiantes y redactar consignas claras. Diseñar situaciones auténticas, reales e interdisciplinares mantendrá al grupo motivado para realizar las tareas propuestas y darle sentido a lo que aprenden. A continuación, veamos el siguiente video. Estas primeras lecciones van a estar enfocadas en analizar el tipo de tareas que les proponemos habitualmente a los estudiantes cuando evaluamos en el aula. Para eso es muy importante tener en cuenta que hay dos cuestiones o dos elementos centrales en una tarea de evaluación. Por un lado, la consigna, es decir, la instrucción, la pregunta, lo que le pedimos al estudiante que haga. Y por otro lado, la información o el contexto o la situación en que los ponemos a los estudiantes. Entonces, cada uno de estos dos aspectos los vamos a estudiar y vamos a ver pistas y formas de mejorarlos. Con respecto a lo primero, a la consigna, es muy importante ponerse a pensar, porque a veces elaboramos las preguntas y no nos ponemos a pensar qué es lo que requiere del estudiante responder esa pregunta o realizar la tarea. Desde el punto de vista cognitivo, o sea, qué procesos cognitivos tiene que poner el estudiante en juego para poder resolver esa tarea. Entonces, para eso es muy importante darse cuenta que hay tareas que solamente requieren del estudiante recordar algo y repetirlo tal como lo aprendió. Hay otras tareas que requieren que el estudiante aplique ciertos procedimientos o fórmulas para resolver ejercicios o problemas sencillos. Estos son como los dos procesos más básicos. Luego ya hay un paso más importante, que es cuando uno propone tareas que requieren que el estudiante demuestre que realmente comprendió un tema, es decir, que le entiende, que le encontró sentido y sobre todo que es capaz de explicarlo con sus propias palabras y de usarlo para resolver situaciones nuevas. Y a partir de ahí uno avanza hacia actividades cada vez más complejas y procesos cognitivos más complejos. El siguiente es el de valorar situaciones.
construir argumentos a favor y en contra de una determinada solución o de un determinado a un problema o de una determinada propuesta. Y por último, cuando son las tareas en que le pedimos al estudiante crear algo nuevo, que proponga algo, que proponga una solución, que proponga un diseño, que proponga un modelo. Entonces, teniendo este abanico de posibilidades, les vamos a ir invitando a que revisen en qué medida las tareas que ustedes le ponen a los estudiantes llegan a estos niveles de mayor complejidad o si se quedan en los dos niveles más básicos. Y lo que vamos a ir invitándolos a hacer es a elaborar actividades que requieran del estudiante este tipo de procesos. Entonces, estas las dos grandes líneas de trabajo que vamos a tener en estas primeras lecciones. La de analizar los procesos cognitivos detrás de las actividades de evaluación y la de mejorar las situaciones en que ponemos a los estudiantes. Les vamos a ir dando orientaciones sobre cómo hacerlo y, como les decíamos al principio, en la bienvenida al curso, es muy importante que a medida que van trabajando vayan compartiendo lo que van haciendo con otros colegas, porque la retroalimentación que reciban y el conocer además cómo trabajan otros les va a enriquecer mucho su trabajo.